Londres, hacia finales del siglo XIX, una metrópolis imperial rebosante de opulencia y de un poder nunca visto, aunque opacados por una enorme miseria y tensiones sociales. Una ciudad dominada por estrictas normas, donde la propiedad lo era todo. No obstante, bajo aquella superficie rígida, hervían lentamente corrientes de inconformidad artística, intelectual y sexual. Fue una era de seguridad desbordante y, al mismo tiempo, de honda incertidumbre, de avances científicos y dudas espirituales. En medio de ese escenario brillante, aunque también engañoso, social y cultural, emergió una figura tan resplandeciente, tan compleja y tan llena de contradicciones como la época misma, Oscar Wilde, poeta, dramaturgo, novelista, crítico, ensayista, editor y sobre todo un conversador excepcional, un ingenio viviente cuyas frases chispeantes se convirtieron en el pan de cada día de la alta sociedad londinense. Se proclamó apóstol del esteticismo, un hombre que afirmó no tener nada que declarar salvo su genio y que defendió con fervor que la vida debía imitar al arte, y no a la inversa. Escaló las más altas cumbres de fama, riqueza e influencia, para después precipitarse con asombrosa rapidez hacia el abismo del descrédito público, la prisión y el destierro. Su nombre, que en otro tiempo evocaba brillo y elegancia, quedó irremediablemente ligado al escándalo, la supuesta inmoralidad y a un amor que entonces no podía decirse en voz alta. Pero la historia de Wilde, quien acabaría siendo el prototipo del sofisticado londinense, no comienza en la capital del imperio, sino al otro lado del mar de Irlanda, en la vibrante y contradictoria ciudad de Dublín. Allí nació, el 16 de octubre de 1854, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, en el número 21 de Westland Row. Llegó al mundo en una familia ya marcada por notables logros, un intelecto fuera de lo común y profundas raíces en la cultura irlandesa. Su padre, Sir William Wilde, era un hombre de energía imparable y un intelecto exuberante, un verdadero renacentista en el Dublín victoriano, el otorrinolaringólogo más prestigioso de Irlanda. Sus innovaciones, en especial en cirugías de cataratas y tratamientos contra la sordera, le dieron reconocimiento internacional, pero su curiosidad insaciable no se limitó a la medicina. Fue un arqueólogo apasionado, un meticuloso registrador de yacimientos antiguos de Irlanda, un estadístico que aportó datos cruciales sobre la Gran Hambruna, un folclorista que rescató relatos y tradiciones en riesgo de desaparecer, muchas veces, durante las vacaciones familiares en el oeste, y un autor versátil que escribió desde supersticiones populares hasta una biografía del satírico Jonathan Swift, un hombre de logros inmensos y figura respetada en la sociedad profesional de Dublín, aunque también envuelto en rumores de aventuras extramatrimoniales y un sonado juicio en su contra por parte de una paciente, Mary Travers, quien lo acusó de seducción bajo los efectos del cloroformo. A pesar de que el caso fue desestimado tras un veredicto complicado, su reputación quedó manchada, sugiriendo una vida privada poco convencional. La madre de Wilde, Jane Francesca L.G., era igualmente extraordinaria, aunque de una naturaleza distinta, una mujer de porte imponente y de aura teatral que captaba todas las miradas. Bajo el seudónimo literario de Speranza, Esperanza en italiano, se dio a conocer como ardiente poeta nacionalista en los años 1840, dentro del movimiento de la joven Irlanda. Sus versos rebeldes, publicados en periódicos patrióticos, incitaban a la insurrección contra el dominio británico. Más adelante se convirtió en traductora reconocida, ensayista y experta en mitología y leyendas celtas, publicando colecciones de folclore irlandés. Hablaba varios idiomas y era anfitriona de uno de los salones literarios más estimulantes de Dublín, celebrados cada sábado por la tarde en su casa de One Merrion Square, a donde la familia se trasladó en 1855. Aquel lugar era un punto de encuentro imprescindible para poetas, escritores, académicos, políticos y actores. Oscar fue el segundo de tres hijos. El mayor, William Charles Kingsbury Wilde, llamado Willie, nacido en 1852, era inteligente y prometedor,
aunque falto de la disciplina y constancia de su hermano menor. Terminó dedicándose al periodismo, siempre un tanto opacado por el fulgor de Oscar. La menor y sola Francesca Emily, nacida en 1857, fue la adoración de Wilde. Su inesperada muerte a los 9 años, víctima de una fiebre en febrero de 1867, mientras Oscar estaba en la escuela, marcó profundamente su vida. La muerte de su hermana fue una herida que Oscar llevaría siempre consigo. La lloró con intensidad, guardando como un tesoro un mechón de su cabello, cuidadosamente conservado en un sobre ornamentado durante años. Durante ese temprano encuentro con la pérdida, probablemente marcó su futura obsesión con temas como la inocencia rota, la fragilidad de la belleza y la presencia inevitable de la muerte, incluso en los paisajes más luminosos, motivos que exploraría con fuerza en relatos como El príncipe feliz y, de manera aún más perturbadora, en El retrato de Dorian Gray. De sus padres, Wilde heredó un sentido profundo, aunque a menudo contradictorio, de la identidad irlandesa. Su padre, Sir William, hablante del gaélico, lo inculcó en el amor por la naturaleza y las tradiciones del país, llevándolo a excursiones arqueológicas y a estancias en su cabaña de pescadores en Lough Corrib, en el condado de Galway, donde el niño absorbía las leyendas y la atmósfera del oeste gaélico. Por su parte, Esperanza, a pesar de sus raíces anglo-irlandesas y de su afirmada conexión familiar con Dante Alighieri, abrazó con fervor el nacionalismo irlandés. En casa se respiraba un aire épico, lleno de héroes y mitos celtas, lo que inspiró los resonantes nombres gaélicos de Oscar, Fingal o Flaherty Wills. La personalidad teatral de su madre y su parentesco con el novelista gótico Charles Maturin, autor de Melmoth, The Wanderer, añadieron un matiz dramático y sombrío al legado familiar. A esto se sumó un hecho curioso. Cuando Oscar tenía apenas 5 o 6 años, un sacerdote católico, con la complicidad de la niñera, lo bautizó en secreto en la iglesia de Roma, pese a que, oficialmente, la familia pertenecía a la Iglesia Protestante de Irlanda. Este episodio, aunque anecdótico, reflejaba ya la complejidad de las lealtades religiosas en su entorno, y quizá alimentó en Wilde una inquietud espiritual que lo acompañaría de por vida. En 1864, con tan solo 10 años, Oscar dejó el ambiente vibrante y algo excéntrico de Merrion Square para ingresar en la Portora Royal School, en Enniskillen, condado de Fermanagh. Aquella institución, fundada en tiempos de Jacobo I, era un bastión del establishment anglo-irlandés y una cantera para futuros servidores del Imperio Británico. Para Wilde, supuso un contraste marcado respecto al entorno liberal y culturalmente irlandés de su hogar. Los registros indican que la vida de internado, con su disciplina rígida, énfasis en la obediencia y el deporte competitivo, no era de su agrado. Oscar ya estaba desarrollando una sensibilidad distinta y una mente precoz que lo diferenciaban de sus compañeros. Sin embargo, a pesar de sus reservas hacia el espíritu de la escuela, su talento académico se impuso. Brilló especialmente en los estudios clásicos, cimentando las bases de sus futuros logros intelectuales. Ganó premios y distinciones, demostrando una temprana habilidad para dominar aquello que despertaba su interés, incluso dentro de un sistema que en ocasiones le resultaba sofocante. Al terminar sus estudios en Portora, en 1871, regresó a Dublín con una beca de ingreso al Trinity College, lo que significó su retorno a un ambiente más familiar y estimulante, aunque igualmente atravesado por las tensiones de la sociedad anglo-irlandesa. Allí se sumergió otra vez en el estudio de los clásicos, terreno fértil para su creciente intelecto. En Trinity conoció a dos mentores decisivos, el reverendo John Pentland Mahaffy, un erudito brillante, aunque polémico, de la civilización griega, célebre tanto por su aguda conversación como por su ambición social, y Robert Gelberton Tyrrell, otro distinguido clasicista. Mahaffy, en particular, mostró un interés especial en el joven Wilde, alentando su amor por el helenismo y sirviendo quizá como modelo temprano
de ese arte de la charla cautivadora que más tarde perfeccionaría. Oscar prosperó en el ámbito académico, destacando de manera sobresaliente en lenguas y literatura clásicas. En 1873 recibió la prestigiosa Foundation Scholarship en Clásicos, un galardón que lo distinguía como uno de los alumnos más brillantes de la universidad. Y al año siguiente, en 1874, culminó con éxito su etapa en Trinity, dejando tras de sí una trayectoria que ya anunciaba su futuro extraordinario. En Trinity, Wilde coronó sus estudios con la Medalla de Oro de Berkeley en griego, la más alta distinción académica que podía otorgar la universidad. Pero más allá de los logros formales, aquellos años lo expusieron a un horizonte intelectual mucho más amplio. Leyó de manera voraz y forjó afinidad con poetas como Shelley, cuyo romanticismo idealista y espíritu contestatario parecían sintonizar con la sensibilidad en formación de Oscar. Fue también en esa etapa cuando conoció a Edward Carson, compañero de estudios que, tiempo después, tendría un papel decisivo en su caída, actuando como fiscal en el juicio contra el marqués de Queensberry. Gracias a sus éxitos en Dublín, Wilde obtuvo una beca parcial, un demyship, para ingresar al Magdalen College de Oxford, donde arribó en octubre de 1874. Oxford representaba la cúspide del mundo académico británico, y Magdalen, con su imponente arquitectura y profunda tradición, ofrecía el escenario perfecto para nutrir sus ambiciones. Allí continuó sus estudios clásicos con brillantez, logrando la rara proeza de obtener un doble First Class Honors en los exámenes preliminares de literatura clásica y más tarde en los exigentes grades, que abarcaban historia, filosofía y textos de la antigüedad. Aquella hazaña lo consolidó como un joven de intelecto formidable y dominio excepcional de la tradición clásica. Pero la verdadera influencia de Oxford no se limitó al plan de estudios. Fue moldeado también por dos gigantes del pensamiento y la estética victoriana. El primero fue John Ruskin, crítico de arte, pensador social y profesor de bellas artes, cuyas conferencias sobre arte, moral y responsabilidad del creador cautivaron a Wilde. Incluso participó en el célebre experimento de Ruskin en Hinsey, donde los estudiantes construían caminos para aprender el valor del trabajo manual, aunque Oscar, probablemente, lo hizo más por curiosidad que por convicción. El segundo, y aún más decisivo, fue Walter Pater, miembro del Brasenose College y máximo exponente del esteticismo. Sus ensayos, en especial los reunidos en Studies in the History of the Renaissance, 1873, defendían la intensidad de la experiencia vital, la búsqueda incansable de la belleza y aquella célebre exhortación a vivir siempre con una llama dura como una gema. Esa visión se convirtió en la piedra angular filosófica de Wilde, dándole un marco intelectual a su creciente fe en el arte por el arte y en la supremacía de la experiencia estética. Durante sus años en Oxford, Oscar comenzó a diseñar deliberadamente la personalidad pública que lo haría inolvidable. Decoró sus habitaciones con porcelanas orientales y lirios exóticos, lo que dio pie al comentario, quizá inventado, de que cada día le resultaba más difícil estar a la altura de sus plumas de pavo real y sus jarrones azules. Llevaba el cabello largo, vestía con extravagancia y pulía su ingenio epigramático en las tertulias, desafiando las rígidas convenciones de masculinidad y decoro de la época. Su fama dentro de la universidad creció, rodeándose de admiradores y convirtiéndose en una figura llamativa, a medio camino entre erudito y artista. Culminó su etapa oxoniense en junio de 1878 al ganar el prestigioso premio Newdigate de poesía con su poema Ravenna, una meditación sobre la gloria marchita de aquella ciudad italiana. Ese mismo año obtuvo su licenciatura y, en noviembre, se graduó con honores, dejando Oxford no solo con un expediente académico impecable, sino también con una filosofía estética consolidada y una identidad pública cuidadosamente cultivada. Así, en 1879, Oscar Wilde, ya formado, brillante y con su personalidad artística cincelada, partió hacia Londres, decidido a conquistar la capital. Instalado inicialmente en un cuarto compartido con
el retratista de sociedad Frank Miles, en Salisbury Street, cerca del Strand, comenzó rápidamente a abrirse paso en los círculos sociales y artísticos londinenses. El ingenio chispeante de Wilde, su magnetismo personal y sus provocadoras ideas sobre el arte y la vida, lo convirtieron rápidamente en un invitado codiciado, en cenas elegantes y salones intelectuales. Él mismo se proclamó apóstol del movimiento estético, defendiendo con fervor la doctrina del arte por el arte, inspirada en pensadores y artistas franceses como Théophile Gautier. Sostenía la primacía de la belleza y de la experiencia artística, desafiando con frecuencia las rígidas sensibilidades victorianas al afirmar en sus epigramas y ensayos que el estilo podía ser más importante que la sustancia y la apariencia más significativa que la moralidad. Su extravagancia en el vestir, chaquetas de terciopelo, calzas cortas hasta la rodilla, medias de seda y siempre acompañado de un lirio o un girasol, junto con sus poses estudiadamente lánguidas, lo convirtieron en una figura inconfundible y al mismo tiempo motivo de interminables comentarios. Aquella imagen pública cuidadosamente diseñada y reforzada por su carisma y su lucidez intelectual, hizo de él un personaje tan célebre como polémico. Pronto se volvió el favorito de las anfitrionas de la alta sociedad, pero también blanco recurrente de la sátira. La revista Punch lo caricaturizó constantemente, exagerando sus gestos y declaraciones. La burla alcanzó su punto culminante cuando Wilde fue tomado, junto a otros estetas de su círculo, como inspiración para el personaje de Reginald Bunthorne, el poeta afectado de la ópera cómica Patience de Gilbert y Sullivan, estrenada en abril de 1881. Aunque la sátira no dejaba de ser punzante, paradójicamente multiplicó su fama. Wilde se convirtió en el rostro emblemático y hasta ridiculizado de los excesos atribuidos al movimiento estético. Deseoso de consolidar su prestigio más allá de la celebridad social y la caricatura, reunió sus versos de años anteriores y en 1881 publicó, costeándolo él mismo, su primer volumen, Poems. Con este gesto dejaba claro su empeño en ser reconocido como un artista serio. El libro mostraba con nitidez la huella de sus predecesores románticos y prerrafaelitas, Keats, Swinburne, Rossetti, e indagaba en motivos ya característicos, la belleza, el arte y los ecos de la antigüedad clásica. La recepción fue variada. Algunos críticos celebraron la destreza técnica y la musicalidad de sus versos. Otros, en cambio, lo tacharon de imitativo o excesivamente sensual. Aún así, la obra marcó un hito. Wilde ya no era solo una figura social llamativa, sino también un poeta publicado con una nueva dimensión en su creciente proyección pública. En ese contexto de notoriedad surgió una oportunidad inesperada. Richard Doyle Cart, empresario teatral y productor de las óperas de Gilbert y Sullivan, comprendió el potencial de convertir a Wilde en parte viva de la promoción de Patience. ¿Qué mejor publicidad para una sátira del esteticismo que enviar a su supuesto modelo real a América? Así, con la doble intención de reforzar su renombre y asegurar ingresos, Wilde aceptó la propuesta. Partió rumbo a Nueva York a finales de 1881, llegando en enero de 1882. Lo que inicialmente estaba planeado como una gira de pocos meses, terminó extendiéndose casi un año completo, debido a la sorprendente acogida del público. Recorrió Estados Unidos y Canadá, desde grandes ciudades hasta localidades apartadas, impartiendo conferencias sobre el Renacimiento inglés, en la práctica una defensa del esteticismo, sobre artes decorativas en América y, más adelante, sobre sus impresiones de la vida estadounidense. Wilde adaptaba su discurso según la audiencia. En ocasiones, enfatizaba los principios artísticos. En otras, ofrecía observaciones ingeniosas sobre las costumbres locales. Su llegada causó un enorme revuelo mediático. La prensa, entre fascinada y burlona, describía sus chaquetas de terciopelo, sus calzones a la rodilla, su melena larga y sus maneras delicadas. De ese viaje surgió una de las anécdotas más célebres, aunque probablemente apócrifa, de su vida. Al pasar por la aduana en Nueva York, habría declarado con total desenfado: «No tengo nada que declarar, salvo mi genio». Esa frase,
mezcla perfecta de vanidad e ingenio, capturó la esencia de su personaje público durante la gira. Sus conferencias, más allá de la burla inicial, atrajeron multitudes y consolidaron a Oscar Wilde como un fenómeno cultural transatlántico. Las multitudes que acudían a escucharlo reaccionaban de manera desigual. Algunos quedaban fascinados con su elocuencia y con los ideales estéticos que defendía. Otros, en cambio, lo tachaban de pretencioso o enrevesado. Wilde se enfrentó a provocadores y periodistas críticos, pero lo hacía con un aplomo casi teatral, respondiendo con ingenio y soltura, lo que reforzaba aún más su fama de maestro de la palabra. Más allá del escenario de las conferencias, la gira le dejó experiencias de enorme valor. En Camden, Nueva Jersey, conoció a Walt Whitman en un encuentro marcado por la mutua admiración, el veterano poeta de la democracia y el joven adalid del esteticismo. También se cruzó con figuras de renombre como Henry Wadsworth Longfellow, Oliver Wendell Holmes Sr. y Louisa May Alcott, esta última, según se cuenta, poco impresionada por él. Wilde recorrió América con mirada atenta, observando la sociedad con ojo crítico y tomando notas que más tarde alimentarían su escritura. Dictó conferencias para mineros en Leadville, Colorado, visitó comunidades mormonas en Salt Lake City y quedó impactado por la vastedad del paisaje estadounidense. La experiencia fue agotadora y, en ocasiones, difícil, pero en términos de notoriedad resultó un éxito rotundo. La gira lo transformó. De ser una curiosidad londinense, pasó a convertirse en una celebridad internacional, demostrando su sorprendente capacidad para atraer la atención y moldear la percepción pública, aun cuando esa percepción estuviera teñida de caricatura. De regreso en Gran Bretaña, a fines de 1882, Wilde supo capitalizar la fama acumulada en Norteamérica. Durante 1883, recorrió el Reino Unido e Irlanda con nuevas conferencias sobre esteticismo y artes decorativas. También pasó un tiempo en París, ciudad que lo seducía profundamente. Allí se sumergió en el ambiente literario francés, renovando lazos y entablando contacto con figuras como el anciano Victor Hugo, el simbolista Paul Verlaine y otros escritores vinculados al decadentismo, consolidando aún más su afinidad con las corrientes estéticas del continente. A su regreso a Londres, su vida dio un giro importante. Wilde comenzó a cortejar a Constance Lloyd, hija de un acaudalado abogado irlandés. Constance era culta, políglota y poseía una belleza serena que contrastaba con la extravagancia pública de Oscar. Tras un noviazgo breve, se comprometieron y el 29 de mayo de 1884 contrajeron matrimonio en la iglesia de St. James, en Paddington. El enlace fue visto como una unión ventajosa. La creciente reputación de Wilde se complementaba con la respetabilidad y la seguridad económica de Constance, que además contaba con una herencia modesta. La pareja se instaló en el número 16 de Tite Street, Chelsea, un barrio en boga entre artistas. Wilde encargó al arquitecto y diseñador E. W. Godwin, vinculado al movimiento estético, una remodelación completa del interior. La casa rechazaba el recargado estilo victoriano en favor de un aire moderno, con colores claros, influencias japonesas y mobiliario cuidadosamente seleccionado. El hogar se convirtió en un escenario de sus aspiraciones estéticas y en el telón de fondo de su vida familiar. Su primer hijo, Cyril, nació el 5 de junio de 1885. El segundo, Vivian, llegó el 5 de noviembre de 1886. Durante un tiempo, Wilde pareció abrazar el papel de esposo y padre con entusiasmo. Sin embargo, los elevados gastos para sostener su estilo de vida, la lujosa casa y su propio afán por vivir rodeado de refinamiento, exigían ingresos constantes. Aunque las conferencias le proporcionaban algún dinero, Wilde se volcó cada vez más en el periodismo. Se convirtió en crítico habitual del Pall Mall Gazette, donde publicaba reseñas incisivas y a menudo llenas de ironía. Su etapa más relevante en la prensa llegaría entre 1887 y 1889, cuando asumió la dirección de la revista The Woman's World antes de Ladies' World. Bajo su mando intentó transformar la publicación
llevándola más allá de los simples cotilleos sociales y de moda, y encargando artículos de peso sobre literatura, artes y pensamiento contemporáneo. Además de sus aportes como periodista, Wilde intentó ampliar el horizonte de The Woman's World con artículos sobre arte, política y cuestiones sociales, e incluso contribuyó con editoriales de su propia pluma. Bajo su dirección, la revista alcanzó un mayor prestigio intelectual, aunque con el tiempo las labores rutinarias de la edición comenzaron a resultarle tediosas. En paralelo, Wilde empezó a dedicarse con más empeño a la creación literaria original. Su producción se expandió más allá de la poesía y las conferencias. En 1887, dio a conocer relatos como La ingeniosa historia de fantasmas, El fantasma de Canterville y la oscura pero humorística El crimen de Lord Arthur Savile. Un hito mayor llegó en 1888 con El príncipe feliz y otros cuentos, una colección de fábulas que, si bien parecían dirigidas a sus hijos, abordaban en realidad temas universales y adultos: el amor, el sacrificio, la injusticia social y la tensión entre la belleza interior y la apariencia externa. Textos como El ruiseñor y la rosa o El gigante egoísta mostraban la amplitud de su imaginación, su maestría narrativa y una sensibilidad que solía quedar oculta tras su fachada pública de ingenio afilado. Estos años marcaron un giro decisivo. Wilde ya no era solo un conferencista brillante o una figura pública extravagante, sino un autor creativo de peso. Ese temprano encuentro con la pérdida probablemente marcó su futura obsesión con temas como la inocencia rota, la fragilidad de la belleza y la presencia inevitable de la muerte, incluso en los paisajes más luminosos, motivos que exploraría con fuerza en relatos como El príncipe feliz y, de manera aún más perturbadora, en El retrato de Dorian Gray. De sus padres, Wilde heredó un sentido profundo, aunque a menudo contradictorio, de la identidad irlandesa. Su padre, Sir William, hablante del gaélico, lo inculcó en el amor por la naturaleza y las tradiciones del país, llevándolo a excursiones arqueológicas y a estancias en su cabaña de pescadores en Lough Corrib, en el condado de Galway, donde el niño absorbía las leyendas y la atmósfera del oeste gaélico. Por su parte, Esperanza, a pesar de sus raíces anglo-irlandesas y de su afirmada conexión familiar con Dante Alighieri, abrazó con fervor el nacionalismo irlandés. En casa se respiraba un aire épico, lleno de héroes y mitos celtas, lo que inspiró los resonantes nombres gaélicos de Oscar, Fingal o Flaherty Wills. La personalidad teatral de su madre y su parentesco con el novelista gótico Charles Maturin, autor de Melmoth, The Wanderer, añadieron un matiz dramático y sombrío al legado familiar. A esto se sumó un hecho curioso. Cuando Oscar tenía apenas 5 o 6 años, un sacerdote católico, con la complicidad de la niñera, lo bautizó en secreto en la iglesia de Roma, pese a que, oficialmente, la familia pertenecía a la Iglesia Protestante de Irlanda. Este episodio, aunque anecdótico, reflejaba ya la complejidad de las lealtades religiosas en su entorno y quizá alimentó en Wilde una inquietud espiritual que lo acompañaría de por vida. En 1864, con tan solo 10 años, Oscar dejó el ambiente vibrante y algo excéntrico de Merrion Square para ingresar en la Portora Royal School en Enniskillen, condado de Fermanagh. Aquella institución, fundada en tiempos de Jacobo I, era un bastión del establishment anglo-irlandés y una cantera para futuros servidores del Imperio Británico. Para Wilde, supuso un contraste marcado respecto al entorno liberal y culturalmente irlandés de su hogar. Los registros indican que la vida de internado, con su disciplina rígida, énfasis en la obediencia y el deporte competitivo, no era de su agrado. Oscar ya estaba desarrollando una sensibilidad distinta y una mente precoz que lo diferenciaban de sus compañeros. Sin embargo, a pesar de sus reservas hacia el espíritu de la escuela, su talento académico se impuso. Brilló especialmente en los estudios clásicos, cimentando las bases de sus futuros logros intelectuales. Ganó premios y distinciones,
demostrando una temprana habilidad para dominar aquello que despertaba su interés, incluso dentro de un sistema que en ocasiones le resultaba sofocante. Al terminar sus estudios en Portora, en 1871, regresó a Dublín con una beca de ingreso al Trinity College, lo que significó su retorno a un ambiente más familiar y estimulante, aunque igualmente atravesado por las tensiones de la sociedad anglo-irlandesa. Allí se sumergió otra vez en el estudio de los clásicos, terreno fértil para su creciente intelecto. En Trinity conoció a dos mentores decisivos, el reverendo John Pentland Mahaffy, un erudito brillante, aunque polémico, de la civilización griega, célebre tanto por su aguda conversación como por su ambición social, y Robert Gelberton Tyrrell, otro distinguido clasicista. Mahaffy, en particular, mostró un interés especial en el joven Wilde, alentando su amor por el helenismo y sirviendo quizá como modelo temprano de ese arte de la charla cautivadora que más tarde perfeccionaría. Oscar prosperó en el ámbito académico, destacando de manera sobresaliente en lenguas y literatura clásicas. En 1873 recibió la prestigiosa Foundation Scholarship en Clásicos, un galardón que lo distinguía como uno de los alumnos más brillantes de la universidad. Y al año siguiente, en 1874, culminó con éxito su etapa en Trinity, dejando tras de sí una trayectoria que ya anunciaba su futuro extraordinario. En Trinity, Wilde coronó sus estudios con la Medalla de Oro de Berkeley en griego, la más alta distinción académica que podía otorgar la universidad. Pero más allá de los logros formales, aquellos años lo expusieron a un horizonte intelectual mucho más amplio. Leyó de manera voraz y forjó afinidad con poetas como Shelley, cuyo romanticismo idealista y espíritu contestatario parecían sintonizar con la sensibilidad en formación de Oscar. Fue también en esa etapa cuando conoció a Edward Carson, compañero de estudios que, tiempo después, tendría un papel decisivo en su caída, actuando como fiscal en el juicio contra el marqués de Queensberry. Pronto se volvió el favorito de las anfitrionas de la alta sociedad, pero también blanco recurrente de la sátira. La revista Punch lo caricaturizó constantemente, exagerando sus gestos y declaraciones. La burla alcanzó su punto culminante cuando Wilde fue tomado, junto a otros estetas de su círculo, como inspiración para el personaje de Reginald Bunthorne, el poeta afectado de la ópera cómica Patience de Gilbert y Sullivan, estrenada en abril de 1881. Aunque la sátira no dejaba de ser punzante, paradójicamente multiplicó su fama. Wilde se convirtió en el rostro emblemático y hasta ridiculizado de los excesos atribuidos al movimiento estético. Deseoso de consolidar su prestigio más allá de la celebridad social y la caricatura, reunió sus versos de años anteriores y en 1881 publicó, costeándolo él mismo, su primer volumen, Poems. Con este gesto dejaba claro su empeño en ser reconocido como un artista serio. El libro mostraba con nitidez la huella de sus predecesores románticos y prerrafaelitas, Keats, Swinburne, Rossetti, e indagaba en motivos ya característicos, la belleza, el arte y los ecos de la antigüedad clásica. La recepción fue variada. Algunos críticos celebraron la destreza técnica y la musicalidad de sus versos. Otros, en cambio, lo tacharon de imitativo o excesivamente sensual. Aún así, la obra marcó un hito. Wilde ya no era solo una figura social llamativa, sino también un poeta publicado con una nueva dimensión en su creciente proyección pública. En ese contexto de notoriedad surgió una oportunidad inesperada. Richard Doyle Cart, empresario teatral y productor de las óperas de Gilbert y Sullivan, comprendió el potencial de convertir a Wilde en parte viva de la promoción de Patience. ¿Qué mejor publicidad para una sátira del esteticismo que enviar a su supuesto modelo real a América? Así, con la doble intención de reforzar su renombre y asegurar ingresos, Wilde aceptó la propuesta. Partió rumbo a Nueva York a finales de 1881, llegando en enero de 1882. Lo que inicialmente estaba planeado como una gira de pocos meses, terminó extendiéndose casi un año completo, debido a la sorprendente acogida del público. Recorrió Estados Unidos y Canadá, desde grandes ciudades hasta localidades apartadas,
impartiendo conferencias sobre el Renacimiento inglés, en la práctica una defensa del esteticismo, sobre artes decorativas en América y, más adelante, sobre sus impresiones de la vida estadounidense. Wilde adaptaba su discurso según la audiencia. En ocasiones, enfatizaba los principios artísticos. En otras, ofrecía observaciones ingeniosas sobre las costumbres locales. Su llegada causó un enorme revuelo mediático. La prensa, entre fascinada y burlona, describía sus chaquetas de terciopelo, sus calzones a la rodilla, su melena larga y sus maneras delicadas. De ese viaje surgió una de las anécdotas más célebres, aunque probablemente apócrifa, de su vida. Al pasar por la aduana en Nueva York, habría declarado con total desenfado: «No tengo nada que declarar, salvo mi genio». Esa frase, mezcla perfecta de vanidad e ingenio, capturó la esencia de su personaje público durante la gira. Sus conferencias, más allá de la burla inicial, atrajeron multitudes y consolidaron a Oscar Wilde como un fenómeno cultural transatlántico. Las multitudes que acudían a escucharlo reaccionaban de manera desigual. Algunos quedaban fascinados con su elocuencia y con los ideales estéticos que defendía. Otros, en cambio, lo tachaban de pretencioso o enrevesado. Wilde se enfrentó a provocadores y periodistas críticos, pero lo hacía con un aplomo casi teatral. Gracias a sus éxitos en Dublín, Wilde obtuvo una beca parcial, un demyship, para ingresar al Magdalen College de Oxford, donde arribó en octubre de 1874. Oxford representaba la cúspide del mundo académico británico, y Magdalen, con su imponente arquitectura y profunda tradición, ofrecía el escenario perfecto para nutrir sus ambiciones. Allí continuó sus estudios clásicos con brillantez, logrando la rara proeza de obtener un doble First Class Honors en los exámenes preliminares de literatura clásica y más tarde en los exigentes grades, que abarcaban historia, filosofía y textos de la antigüedad. Aquella hazaña lo consolidó como un joven de intelecto formidable y dominio excepcional de la tradición clásica. Pero la verdadera influencia de Oxford no se limitó al plan de estudios. Fue moldeado también por dos gigantes del pensamiento y la estética victoriana. El primero fue John Ruskin, crítico de arte, pensador social y profesor de bellas artes, cuyas conferencias sobre arte, moral y responsabilidad del creador cautivaron a Wilde. Incluso participó en el célebre experimento de Ruskin en Hinckley, donde los estudiantes construían caminos para aprender el valor del trabajo manual, aunque Oscar, probablemente, lo hizo más por curiosidad que por convicción. El segundo, y aún más decisivo, fue Walter Pater, miembro del Brasenose College y máximo exponente del esteticismo. Sus ensayos, en especial los reunidos en Studies in the History of the Renaissance, 1873, defendían la intensidad de la experiencia vital, la búsqueda incansable de la belleza y aquella célebre exhortación a vivir siempre con una llama dura como una gema. Esa visión se convirtió en la piedra angular filosófica de Wilde, dándole un marco intelectual a su creciente fe en el arte por el arte y en la supremacía de la experiencia estética. Durante sus años en Oxford, Oscar comenzó a diseñar deliberadamente la personalidad pública que lo haría inolvidable. Decoró sus habitaciones con porcelanas orientales y lirios exóticos, lo que dio pie al comentario, quizá inventado, de que cada día le resultaba más difícil estar a la altura de sus plumas de pavo real y sus jarrones azules. Llevaba el cabello largo, vestía con extravagancia y pulía su ingenio epigramático en las tertulias, desafiando las rígidas convenciones de masculinidad y decoro de la época. Su fama dentro de la universidad creció, rodeándose de admiradores y convirtiéndose en una figura llamativa, a medio camino entre erudito y artista. Culminó su etapa oxoniense en junio de 1878 al ganar el prestigioso premio Newdigate de poesía con su poema Ravenna, una meditación sobre la gloria marchita de aquella ciudad italiana. Ese mismo año obtuvo su licenciatura y, en noviembre, se graduó con honores, dejando Oxford no solo con un expediente académico impecable, sino también con una filosofía estética consolidada y una identidad pública cuidadosamente cultivada. Así, en 1879, Oscar Wilde, ya formado, brillante
y con su personalidad artística cincelada, partió hacia Londres, decidido a conquistar la capital. Instalado inicialmente en un cuarto compartido con el retratista de sociedad Frank Miles, en Salisbury Street, cerca del Strand, comenzó rápidamente a abrirse paso en los círculos sociales y artísticos londinenses. El ingenio chispeante de Wilde, su magnetismo personal y sus provocadoras ideas sobre el arte y la vida, lo convirtieron rápidamente en un invitado codiciado, en cenas elegantes y salones intelectuales. Él mismo se proclamó apóstol del movimiento estético, defendiendo con fervor la doctrina del arte por el arte, inspirada en pensadores y artistas franceses como Théophile Gautier. Sostenía la primacía de la belleza y de la experiencia artística, desafiando con frecuencia las rígidas sensibilidades victorianas al afirmar en sus epigramas y ensayos que el estilo podía ser más importante que la sustancia y la apariencia más significativa que la moralidad. Su extravagancia en el vestir, chaquetas de terciopelo, calzas cortas hasta la rodilla, medias de seda y siempre acompañado de un lirio o un girasol, junto con sus poses estudiadamente lánguidas, lo convirtieron en una figura inconfundible y al mismo tiempo motivo de interminables comentarios. Aquella imagen pública cuidadosamente diseñada y reforzada por su carisma y su lucidez intelectual, hizo de él un personaje tan célebre como polémico.